Considerando que en la actualidad, como parte de un área de cumplimiento, control interno o auditoría interna, tenemos la ventaja de disponer de varias y diversas fuentes de información, tanto internas como externas, las cuales de aprovecharlas adecuadamente pueden ayudarnos a reducir el tiempo que invertimos en los procesos de revisión y mejorar nuestro alcance. Dentro de estas fuentes de información se encuentra lo que se conoce como Open Data o información de acceso público. Y en este video les presentaré algunos ejemplos con ACL de cómo se puede acceder y preparar la información que se encuentra disponible en Internet en distintos formatos y de distintas fuentes. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos los accesos a información financiera, como las bolsas de valores. Y esta información es publicada tanto en Google como en Yahoo, pudiendo buscar dentro de las páginas correspondientes, por ejemplo, alguna organización, generar su análisis y ver su comportamiento histórico. Dentro de estas páginas, por ejemplo, podemos colocar los periodos que necesitamos analizar, tanto inicial como final, al igual que en la de Google. Podemos hacer esa búsqueda. Aquí podemos agregar el periodo en el cual queremos hacer el análisis, por ejemplo, si queremos cambiar de año, queremos cambiar de mes y podemos hacer esos filtros dentro de esta página. ACL, en este sentido, por ejemplo, vamos a verlo en Google. Puedo venir, ejecutar un script y buscar o crear algún parámetro. En este ya tengo creado dos. Uno es con base a Facebook y los parámetros son el periodo inicial y el final en el cual quiero el análisis, pudiendo modificar alguno. Por ejemplo, que en este lo quisiera solo hasta el 31 de agosto, por ejemplo. El nombre o la descripción en el cual se identifica la inversión que queremos analizar. Por ejemplo, en este caso, como es de Google, podemos ir a Google y miramos cómo se identifica esta inversión. A la hora de obtener los datos, lo ejecutamos. Y a través de los procesos internos de ACL, en este caso lo tenemos montado en AX, se estarán ejecutando en el servidor los procesos de lectura y tardó 12 segundos en podernos mostrar el resultado. Aquí ya podemos observar la tabla o la información capturada de Internet, que en este caso nos muestra la información del periodo que le solicitamos y la información que se encuentra en la página. Lo mismo funciona, por ejemplo, si seguimos viendo el área de finanzas, el tema de Yahoo. Voy a selecciono un nuevo conjunto de datos que es el que quiero analizar. Ya me da las fechas, los parámetros que debo ingresar. Si es acumulativo, por ejemplo, aquí le colocamos esto por aquello que queramos ir generando un análisis periódico de cierta información o distintos proveedores que vayan, perdón, o distintas inversiones que todas vayan a caer a la misma tabla para hacer un análisis financiero posterior o un análisis de portafolio. Le digo ejecutar y comienza el proceso. Ya obtenemos los resultados. En estos ejercicios solo estaremos viendo la captura de información y la descarga de la misma a una tabla de ACL, lo cual después podemos combinar, analizar o relacionar contra sistemas propios de la organización. Entonces aquí ya tenemos la información descargada de Yahoo. Y dentro de estos criterios, pues también tenemos las listas negras, las famosas listas negras, dentro de lo cual tenemos información disponible por los distintos organismos internacionales que publican esta información. En este caso, solo tenemos 4 listas. Por ejemplo,
Lo que tenemos que tomar en cuenta es que en el caso de OFAC, ellos lo publican en distintos formatos. Nosotros podemos entrar a la lista del Tesoro de Estados Unidos e ir a buscar la lista de personas o instituciones sancionadas y aquí tenemos los distintos formatos. Para este ejercicio, nosotros lo que hicimos fue descargar los archivos delimitados por pipe. De ahí los descargamos de la página directamente de la OFAC y los leemos por ACL. Por ejemplo, vamos acá, ejecutamos y él comienza el proceso de lectura. Aquí lo importante que debemos observar es que son dos formatos distintos al momento. En el primero era una página que se consultaba con parámetros tanto Google como Yahoo, y en este caso es un listado publicado en una página de internet, el cual se descarga y después se lee. Que en este caso aquí están los tres listados que nos proporciona OFAC, que serían estos tres listados de acá. Aquí los estamos leyendo y podemos abrirlos y ver cómo está la información que fuimos a capturar desde la página del OFAC. Entonces aquí tenemos toda la información. Igual, no es la única lista negra que debemos analizar. Por ejemplo, tenemos las instituciones o personas sancionadas por el BID. Si vamos al BID, encontramos que es una página estática donde está toda la información de estas personas. No es un reporte, no es algo que podamos descargar como tal. Entonces lo que tenemos que hacer es leer la página, buscar la tabla donde se encuentra esa información, capturarla y procesarla. Que en este caso, ACL viene dentro de los procesos internos ya parametrizados, le damos a ejecutar y comienza el proceso de lectura. Si se dan cuenta, ya lo hemos hecho previamente y no tarda, dependiendo la velocidad de su conexión a internet, pero realmente no es tan pesado este proceso. Aquí tardó 10 segundos y podemos ir a ver esta tabla de personas sancionadas por el BID. Entonces aquí tenemos el nombre de la persona, la entidad y nacionalidad, cargo, rubro, el país del proyecto, etc. Entonces aquí ya podemos, esto lo podríamos relacionar contra nuestras bases de datos de clientes o proveedores y poder hacer una búsqueda dentro de esta lista por medio de ACL y separar a aquellas personas que pudieran estar identificadas dentro de estas listas. Otra lista, por ejemplo, es de las Naciones Unidas. Podemos ir a ver esa lista de las Naciones Unidas. Esta está en tres formatos. Está en PDF, está en XML y está en HTML. Nosotros para este ejercicio, como estamos usando distintas alternativas, vamos a leer directamente de la página de las Naciones Unidas el formato XML. Vamos a ver el formato. Entonces, aquí ya tenemos el archivo en XML. Lo que vamos a hacer desde ACL es venir y decirle, bueno, lea esa página. Comienza el proceso de lectura. El proceso de descarga realmente no es mucho. La última vez que lo capturamos tardó 3 minutos. Y la ventaja de ACL es que mantiene una bitácora de aquellos casos cuando no se puede capturar la información y podemos revisarlo si lo tenemos en un proceso automático. La ventaja de X es que podemos programar estos procesos de captura de información. Los ciclos pueden ser cada mes, cada 2 meses, cada año, cada semana, depende la importancia que puedan tener estos datos para nosotros. Y de la misma forma, podemos observar que si en algún momento hay algún problema con conexiones dentro de ACL, podemos revisar esos procesos o esas alertas para poder correr después manualmente cualquier proceso que se haya truncado y que no se haya generado correctamente. Como podrán observar, este sí dura un poco más su captura, no tanto porque sea más difícil leer un XML, es más que todo este archivo tiene cierta complejidad por la estructura y la forma en que está diseñada, por eso tiene un poco más de tiempo en lectura. Tampoco es mucho el tiempo que tarda en leer esta lista.
podemos revisarla y podemos ver que tenemos toda la información relacionada con las personas sancionadas por las Naciones Unidas. De igual forma, tenemos el Banco Mundial, es una página, es un listado dentro de una página de internet. Entonces lo que hacemos con ACL es que vamos a leer esa información. Nos conectamos a internet, empezamos el proceso de lectura de esa información y al mismo tiempo de conversión a una base de datos, la cual posteriormente, al igual que las otras listas, podemos relacionar con los datos de la organización. Y aquí podemos ver la lista de empresas o personas sancionadas por el Banco Mundial. Y la información complementaria. ¿Qué otra cosa podemos hacer con ACL? Bajo el concepto de Web Services o captura de información web. Ya vimos el tema de Yahoo y Google, ya vimos el tema de listas internacionales, pero de igual forma podemos revisar los tipos de cambio publicados por los bancos centrales de los distintos países. En este caso nos vamos a saltar por el momento lo que se refiere a redes sociales, después lo veremos, pero dentro de esta información tenemos el Banco de Reserva de El Salvador. Este banco publica la información en formato PDF. Si entramos a la página de este banco, podemos ver que lo que hace es, a la hora de entrar al tipo de cambio, nos muestra la fecha de la organización y empieza un proceso de descarga, porque lo que hace es que lo publica en PDF. ¿Qué es lo que hacemos con ACL? Venimos y descargamos ese archivo PDF y después lo convertimos. Seleccionamos el rango de fecha, que en este caso vamos a tomar el 17 de agosto, le decimos ejecutar, comienza el proceso de descarga, lectura y conversión del archivo PDF y ahora ya lo podemos visualizar. Y aquí tenemos la publicación del Banco Central de El Salvador. Nos vamos al Banco de México y podemos entrar al mercado de valores de tasas de interés o al de tipo de cambio. Vamos al de tipo de cambio. Aquí podemos seleccionar el tipo de cambio. Decimos que queremos ver la información. Seleccionamos los rangos de fecha. Por ejemplo, si yo quiero ver desde el 2006 o desde antes, pero en este caso le voy a decir que quiero ver desde el 2017, desde enero, a la fecha del 17 de agosto. Me preguntan qué formato lo quiero y lo voy a consultar. Y aquí ya me lo presenta. La ventaja con ACL, como les comentaba previamente, es que nosotros podemos mandar parámetros a las páginas de Internet. Por ejemplo, en este caso al Banco de México. Dice rango de fechas del 1 de enero al 31 de diciembre para que me tome todos o simplemente le digo, vamos a ponerlo al 31 de julio y le digo ejecútelo. Manda esa información a la página de internet del Banco de México, efectúa la consulta, genera la página de internet, descarga esa información y después la procesa para poderla ver como una tabla que ya podemos manejar o combinar con nuestros sistemas. Aquí están las fechas y aquí está la información que nos presenta el Banco de México. De igual forma, aquí trabajamos con varios bancos. Por ejemplo, podemos decir, bueno, quiero descargar la información que se encuentra en el Banco de Guatemala. Y el Banco de Guatemala, de igual manera, tenemos que acceder
a una página del tipo de cambio, tenemos que colocarle un rango de fechas, le debemos decir cuál es la moneda y podemos ejecutar la consulta. Lo mismo podemos hacer con ACL. Le decimos que es un rango de fechas. Aquí está la fecha inicial a la fecha corte, en este caso, del 1 de julio. Le voy a poner que en este caso que va a ser desde el 1 de agosto, porque solo quiero ver lo que va del mes. O vamos a ponerle desde el 1 de enero. Quiero mostrarles algo con esto. Le voy a poner el 1 de enero, le digo actualizar y le digo guardar y ejecutar. Y comienza el proceso de lectura de la información de la página publicada en el Banco de Guatemala. Ahora bien, adicional a la información que nos proporciona el Banco de Guatemala, internamente a través del ACL yo generé la distribución normal. ¿Para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, hay un aspecto que no hemos visto hasta el momento de la parte del ACL, que es la parte de análisis de información. Desde esta parte, yo puedo decirle que quiero que el tipo de cambio sea el X, la distribución normal que sea el Y, y que haga un recuento, aplico este tipo de gráfica, ya puedo ver la curva normal, por consiguiente me muestra el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio en el periodo analizado. Puedo guardar esta gráfica, tipo de cambio, Guatemala, y ya me queda almacenada dentro de mis resultados. A la hora de revisar este análisis, por ejemplo, en el caso del Banco Guatemala, puedo revisar las gráficas que se hayan diseñado para este resultado. Aquí puedo ver el comportamiento. Y puedo hacer filtros, por ejemplo, aquí está todo el año, puedo hacer un filtro donde solo quiero un periodo específico, donde quiero un monto específico a través de tal valor, etcétera. Eso ya queda dentro de los procesos analíticos que nos permite hacer. Igual, por ejemplo, si quiero revisar la información publicada por la Reserva Federal en los tipos de cambio que están acá, por ejemplo, yo quiero el de Brasil. Aquí están los tipos de cambio con base al dólar. Yo puedo ir a la CL y puedo hacer mi análisis. Por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar el tipo de moneda. Por ejemplo, en este caso, como usé Brasil, aquí están los parámetros que son el tipo de moneda, el año inicial y final que quiero analizar, que es el 2017, y puedo ejecutar mi consulta a la página de la Reserva Federal. Ya nos procesó los resultados y de igual forma podemos visualizarlos. Aquí tenemos el año, la tasa y la moneda. El caso de la Reserva Federal es una tabla que se publica en la página después de generar la consulta y la estamos yendo a capturar desde ACL. Otro modelo que tenemos es la captura publicada por el Banco Central de Costa Rica del tipo de cambio Monex. Que no quiero aburrirlos mucho, solo quiero mostrarles, por ejemplo, que dentro de todo esto tenemos también la captura del tipo de cambio. Y lo ejecute y lo que va a hacer es va a leer esa página y captura los datos. Entonces aquí ya puedo ver esos resultados de una página estática en Internet a una tabla dinámica dentro de ACL. Como les comentaba al principio, este ejercicio o esta presentación está enfocada más que todo a que puedan observar que la información puede obtenerse independientemente el formato o la fuente donde se encuentra almacenada, siempre y cuando esta información sea de acceso público, que puede ser usada para temas de cumplimiento, para evaluación de riesgos,
para actualización de información dentro de nuestros sistemas y se puede programar las fechas de actualización dentro de ACLAX. Y por último tenemos la captura de información de redes sociales. Esto nos sirve normalmente para hacer un análisis de tendencias, de competencia, hacer otro tipo de estudios analíticos. Por ejemplo, está muy de moda el tema de auditoría de redes sociales. Yo aquí puedo venir y buscar en Facebook, por ejemplo, agregando los parámetros para mi búsqueda, cuántos posts quiero de una página, desde qué fecha los quiero obtener y cómo se llama esa página. Por ejemplo, cuando entro a Facebook, el nombre de la página está después del acceso, ¿verdad? Entonces yo simplemente copio el nombre de referencia que aparece en la página de internet y lo coloco como parámetro dentro de ACL. Le pongo un nombre a este parámetro y lo ejecuto. Se conecta al internet, se conecta a Facebook, lee la información con base a los parámetros que le hemos agregado y comienza a capturar la misma, descargándola en una base de datos de ACL para que nosotros después la podamos analizar. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de información. Los comentarios, que en este caso en el periodo analizado no hay ninguno. Los posts realizados por el administrador de la página de internet de Facebook. Las reacciones sobre estos posts y qué usuarios le dieron like a esta página. Por ejemplo, en las reacciones no es simplemente sobre el tema del post que nosotros hayamos publicado, no es simplemente si la persona le dio like o no, sino por ejemplo en estos casos me aparece quién le dio like y los otros estados de comentarios con respecto a que ahora me permite Facebook. Igual, por ejemplo, en estos mismos estudios de redes sociales puedo hacer lo mismo con Twitter. Puedo venir, incluir los parámetros, cuántos tweets que quiero descargar, qué hashtag, ya sea uno, dos, tres hashtags son los que quiero analizar, de qué fecha a qué fecha necesito esa información. Incluso puedo colocarle el tema de tendencias, que es lo que están tocando más en Twitter. Y eso lo obtengo a través de la región que quiero analizar. Por ejemplo, esto, hay una página en internet, que aquí les dejo el link, donde pueden buscar el país. Por ejemplo, si yo quiero buscar México, esto me da su código a alguna otra ubicación, puedo buscarla y aquí me da los códigos de análisis o los códigos que me van a servir para este análisis de tendencias. Entonces, a la hora de ejecutar, comienza la lectura, nuevamente, envía los parámetros a la página de Twitter, captura la información y la convierte en una tabla de ACL. Bien, ahora ya nos generó los resultados. Podemos visualizar, como les digo, podemos ver en base a un hashtag quién está hablando respecto a un tema específico que solicitamos en el usuario, cuáles son sus publicaciones en el periodo analizado y en las tendencias podemos ver cuáles son las tendencias en la región que le solicitamos a Twitter que nos dijera a través de ACL. La ventaja es que a la hora de obtener las tendencias podemos revisar quiénes o en qué concepto están hablando con respecto a ese tema. Por ejemplo, si selecciono este hashtag, puedo copiarlo de mi AX, abro una página y lo agrego en mi explorador. Entonces ya me muestra la información relacionada con ese tema y qué es lo que se está publicando, conversando o por qué es tan popular. O incluso, por ejemplo, en el caso de Guatemala, puedo agarrar esta línea, irme nuevamente a Twitter y colocarla.
para ver específicamente quiénes están tocando ese tema y por qué. Como les comentaba al principio, el propósito de este video era mostrarles que actualmente disponemos de una gran cantidad de información. Lo más difícil normalmente es poder capturar y procesar esa información. Y la ventaja de ACL es que nos permite hacer ese proceso de una manera automática y facilitarlo a un nivel que posteriormente lo podemos relacionar con nuestras bases de datos institucionales para poder hacer otro tipo de análisis y poder mejorar nuestro nivel de control interno, nuestros análisis o nuestras evaluaciones de riesgos. Les agradezco mucho su tiempo, que tengan un buen día.